Bienvenida y bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a poner sobre la mesa un tema crucial: las reglas que marcan cómo nos relacionamos con la administración pública aquí en Colombia. Así es. Tenemos dos insumos principales: la famosa Ley 1437 de 2011, que es nuestro Código de Procedimiento Administrativo, y de lo contencioso administrativo, el CPAK. Correcto, el CPAK. Y, para ver cómo esto aterriza, un fragmento del manual de funciones de un cargo específico, el de Gestor 2 en la DIAN. Exacto. La idea es conectar la teoría, la norma general, con la práctica concreta de un servidor público. Nuestra misión entonces es desglosar los puntos clave de esa Ley 1437 y ver cómo se enganchan con las responsabilidades de un funcionario como el Gestor 2. Entender, digamos, las reglas del juego. Precisamente, vamos a analizar para qué está hecha esta ley, cuáles son sus principios fundamentales, qué derechos y deberes tenemos nosotros como ciudadanos y cuáles tienen las autoridades. Y cómo eso se vive en el día a día de la gestión pública, usando el ejemplo de la DIAN. Eso es. Vamos a meternos de lleno. Perfecto. Empecemos por el marco grande, la Ley 1437. Según su primer artículo, ¿cuál dirías que es su finalidad esencial, su corazón? A ver, el artículo 1 es muy claro. Busca fundamentalmente proteger los derechos y libertades de las personas. Eso primero. Proteger al ciudadano frente al poder. Exacto. Pero también asegurar que prime el interés general, que las autoridades actúen siempre sujetas a la Constitución y la ley y, muy importante, promover que la administración funcione bien. ¿Bien en qué sentido? Pues de forma eficiente, eficaz, transparente y, ojo, democrática. Y un punto clave del artículo 2. Esto no es solo para el gobierno central, ¿eh? Ah, buena aclaración. Aplica a todas las ramas del poder público, ejecutiva, legislativa, judicial, en su función administrativa, a los órganos autónomos e incluso a los particulares cuando cumplen funciones administrativas. Como una empresa de servicios públicos concesionada, por ejemplo. Justamente, o una cámara de comercio en ciertas funciones. Es un marco muy amplio. Hablabas de proteger derechos y a la vez de eficiencia. Suena a veces como un balance delicado, ¿no? ¿Cómo logra la ley mantener ese equilibrio? Me imagino que a través de principios rectores. Totalmente. El artículo 3 es la columna vertebral en ese sentido. Enumera una serie de principios que deben guiar toda actuación administrativa. Son como el ADN de la ley. ¿Y cuáles destacarías? Porque son varios. Sí, son bastantes, pero podríamos agruparlos, digamos, por afinidad. Hay un grupo fuerte enfocado en la justicia y la equidad. Ahí está el rey, el debido proceso. El famoso debido proceso. ¿Qué implica exactamente en este contexto? Pues implica el derecho a ser oído, a presentar y controvertir pruebas, a tener una decisión motivada, a que no te sancionen sin antes demostrar tu responsabilidad, ¿no? Incluye principios específicos si te van a sancionar, como la legalidad de la falta y la sanción, y la presunción de inocencia. Fundamental para no sentir que estás indefenso frente a la administración. Totalmente. Y junto a él están la igualdad de trato, que no haya discriminación, y la imparcialidad, que la autoridad actúe sin sesgos, sin favoritismos, no animadversiones. Ok, ese es el bloque de justicia. ¿Qué más hay? Luego hay otro grupo que yo llamaría de buen gobierno y confianza. Ahí entra la buena fe, que se presume tanto del ciudadano como de la autoridad. O sea, partir de la confianza mutua. Eso es. También la moralidad administrativa, actuar con rectitud, la participación ciudadana en las decisiones que les afectan, la responsabilidad de la administración por sus actos y la transparencia y publicidad. Que las cosas se hagan de cara al público, no en secreto, salvo las reservas legales, claro. Que se sepa qué está haciendo la administración y por qué. Exacto. Y finalmente, un tercer grupo enfocado directamente en que la máquina funcione bien. Los principios de eficacia, economía y celeridad. Eficacia, economía, celeridad. Suena a gestión moderna. Sí. Buscan remover obstáculos puramente formales, simplificar trámites, actuar rápido, sin dilaciones injustificadas. Y aquí la ley impulsa mucho el uso de tecnologías de la información. Claro, la digitalización de trámites va por ahí. Exactamente. También está el de coordinación entre entidades para que no se pisen las mangueras unas a otras.
Es, como decías, un balance constante entre garantizar derechos y lograr resultados eficientes. Suena, la verdad, bastante completo como marco ideal. Ahora, bajémoslo al ciudadano que tiene que hacer una vuelta, presentar una petición. ¿Cuáles son esos derechos concretos que le da la ley frente a la autoridad? El artículo 5, creo. El 5 es crucial, sí. A ver, enumera varios, pero resaltemos algunos. Primero, el derecho a ser tratado con respeto y consideración. Parece obvio, pero la ley lo recalca. Que no te traten mal en una ventanilla, básicamente. Tengo un correo electrónico o en una llamada. También obtener respuestas oportunas y completas a tus peticiones. El famoso derecho de petición. Que no se quede el papel durmiendo en un cajón. Exacto. Otro muy importante. Conocer en cualquier momento el estado de tu trámite, salvo que haya reserva legal. Y poder obtener copias de los documentos pagando lo que cuesten, claro. Poder seguirle la pista a tu asunto. Fundamental. Y también poder formular alegatos, presentar documentos, solicitar y aportar pruebas. Y que todo eso sea tenido en cuenta por la autoridad al decidir. No que presentes pruebas y ni las miren. Que tu voz y tus argumentos cuenten. Y uno que mencionaste de pasada, pero hoy es vital. El derecho a relacionarse con la administración por medios electrónicos. Presentar solicitudes, recibir notificaciones, todo por Internet si así lo prefieres y la entidad tiene la capacidad. Facilita mucho la vida, sin duda. Y así como hay derechos, hay deberes, ¿no? Tanto para nosotros como para las autoridades. Claro, el artículo 6 habla de los deberes de las personas. Actuar con lealtad, suministrar información veraz, obrar con buena fe. Pero quizá más relevantes para esta charla son los deberes de las autoridades, en el artículo 7. ¿Cómo cuáles? Pues tratar con respeto, resolver dentro de los plazos, facilitar el ejercicio de los derechos, mantener informada a la gente. Y el artículo 9 añade prohibiciones importantes. ¿Qué no pueden hacer? No pueden negarse a recibir peticiones válidas, ni exigir requisitos o documentos que no estén expresamente en la ley o reglamentos. Tampoco pueden demorar injustificadamente los trámites. O sea, no pueden inventarse trabas. Exacto. Y aquí conecto con otro artículo vital, el 10. Habla de un deber muy específico: aplicar las normas de manera uniforme. Uniforme. Sí. Significa que si hay una situación fáctica igual a otra ya resuelta, la autoridad debe aplicar la misma norma y, ojo, la misma interpretación que ya haya fijado el Consejo de Estado en su jurisprudencia de unificación. Ah, o sea, seguir los precedentes del máximo tribunal administrativo. Precisamente. Esto busca garantizar la igualdad y la seguridad jurídica. Que tu caso no se resuelva distinto a otro idéntico solo porque te tocó un funcionario diferente o porque la entidad cambió de opinión sin más. Entendido. Es un mecanismo contra la arbitrariedad. Exactamente. Bueno, creo que con esto tenemos una buena foto del marco general de la Ley 1437. Sí, bastante claro el espíritu y las reglas básicas. Ahora viene la parte interesante: conectar todo esto con el trabajo real de un funcionario. Mencionamos al gestor 2 de la DIAN. ¿Cómo aterriza este universo de principios y derechos en su día a día, según ese manual de funciones? Pues mira, el manual define el propósito principal del cargo de gestor 2. Dice algo como verificar e investigar el cumplimiento de obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias, detectar evasión, elusión, contrabando, infracciones cambiarias. Una labor de control, claramente. La labor de fiscalización típica de la DIAN. Exacto. Pero, y aquí viene el clic. El manual añade una frase clave. Todo esto debe hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente, los procedimientos establecidos y las directrices institucionales. Ajá. Y esa normativa vigente incluye sí o sí a la Ley 1437. Por supuesto. El CPACA es la norma general que rige todo procedimiento administrativo en Colombia, incluyendo los tributarios, aduaneros y cambiarios que lleva la DIAN, aunque estos tengan normas especiales. La Ley 1437 es el marco mínimo de garantías. Entiendo. Entonces, aunque haya un estatuto tributario o un estatuto aduanero, el CPACA sigue aplicando en lo que no esté regulado específicamente o en los principios generales. Así es. El CPACA da las bases. Por ejemplo, una de las funciones esenciales que describe el manual para el gestor 2 es, y cito, proferir los actos administrativos de trámite, preparatorios y de fondo requeridos dentro del proceso. Proferir actos administrativos. Suena muy técnico. ¿Qué significa eso en la práctica, para el ciudadano? Significa tomar decisiones y comunicarlas formalmente.
Un acto administrativo puede ser desde una solicitud de información adicional, un acto de trámite, un documento que propone una sanción o una liquidación diferente de impuestos, un acto preparatorio, hasta la decisión final que impone la sanción o determina el impuesto definitivo, un acto de fondo. O sea, cada paso formal que da la DIAN en una investigación o determinación de impuestos. Exacto. Y cada uno de esos actos, desde el más simple hasta el más complejo, que profiere el gestorio, tiene que cumplir con las reglas del CPACA. ¿Por ejemplo? Dame ejemplos concretos de cómo se aplica el CPACA ahí. Pues mira, varios. Primero, todo el proceso debe respetar el debido proceso. Artículo 3, CPACA. El contribuyente tiene derecho a ser informado de qué se le investiga, a presentar sus descargos, a pedir y aportar pruebas, a que esas pruebas sean valoradas. Que no sea una investigación secreta unilateral. Para nada. Segundo, cada decisión importante, sobre todo las que afectan derechos como los actos de fondo o preparatorios, debe estar motivada. Artículo 42 CPACA. Motivada. Sí. El gestor EJI tiene que explicar las razones de hecho y de derecho de su decisión. No basta con decir, usted debe X suma o usted cometió X infracción. Tiene que exponer el porqué, con base en las pruebas y las normas. Si no, el acto puede ser nulo. Ah, importantísimo. Explicar el razonamiento. Clave. Tercero, la notificación. Artículos 66 a 69 CPACA. De nada sirve tomar una decisión si el interesado no se entera oficialmente y de forma correcta para poder defenderse o cumplirla. La notificación tiene unas formalidades precisas. Hay que asegurarse de que la persona reciba la comunicación como dice la ley. Exacto. Cuarto, el gestor EJI debe actuar con imparcialidad. Artículo 3 CPACA. No puede tener prejuicios ni intereses personales en el resultado del caso. Y si tiene algún conflicto de interés, artículo 11 CPACA, por ejemplo, si el investigado es un familiar o un socio, debe declararse impedido. Para garantizar objetividad. Y quinto, siempre debe respetar los derechos del ciudadano, artículo 5 CPACA que ya mencionamos. Trato respetuoso, acceso a la información del expediente, salvo reserva, etc. Es decir, la labor de fiscalización, aunque busque recaudar y controlar, no puede saltarse ninguna de estas garantías. No debe, ese es el punto. El manual de funciones de hecho a veces menciona competencias conductuales que van en línea con esto. Recuerdo haber visto comportamiento ético y comunicación efectiva. Claro, comportamiento ético se conecta directamente con la moralidad administrativa, la imparcialidad, la buena fe que exige el CPACA. Y comunicación efectiva es fundamental para cumplir con el deber de motivación y con el trato respetuoso. Poder explicar las cosas de forma clara y comprensible es parte del buen procedimiento. Entonces, la revisión técnica y jurídica de expedientes que hace el gestor 2, otra función que suele estar en esos manuales, implica también verificar que se hayan cumplido todas estas reglas del CPACA durante el proceso. Definitivamente. Su trabajo no es solo determinar si alguien debe impuestos o cometió una infracción, sino hacerlo dentro del marco legal y garantista que establece la Ley 1437. Se ve clarísima la conexión. La ley general pone las barandas y el funcionario, en su tarea específica, debe moverse dentro de ellas. Así es. Y ahí surge una tensión interesante, ¿no? ¿Cuál tensión? La tensión entre la necesidad del Estado de ser eficaz en su labor de control y recaudo, que es el objetivo misional de la DIAN, y del cargo del gestor 2. Y la obligación de respetar escrupulosamente todos estos procedimientos y garantías del ciudadano que establece el CPACA. Exacto. Encontrar el equilibrio justo en cada caso. Cumplir las metas sin vulnerar derechos. Aplicar la norma con rigor, pero también con justicia. Ese es el gran desafío diario de un funcionario como el gestor 2. Muy interesante esa perspectiva. Entonces, para ir cerrando, podríamos decir que los puntos clave son, primero, la Ley 1437 CPACA. Es ese gran paraguas normativo que busca proteger al ciudadano y asegurar que la administración actúe de forma legal, eficiente y transparente en Colombia. Correcto. Establece los principios, los derechos, los deberes, las reglas básicas del procedimiento. Y segundo, hemos visto cómo las funciones concretas de un cargo, como el gestor 2 de la DIAN, no son un cheque en blanco para actuar, sino que están directamente vinculadas y deben ejecutarse respetando al pie de la letra esos principios y procedimientos legales. Desde que inicia una investigación hasta que profiere el acto administrativo final.
El CEPACA está presente como guía y límite de su actuación. Queda entonces como reflexión final una pregunta quizás un poco incómoda, pero necesaria. A ver, En entidades como la DIAN, donde seguramente hay metas de gestión, de fiscalización, de recaudo, ¿cómo pueden esas entidades y la sociedad en general asegurar que esa presión por cumplir metas no termine en la práctica comprometiendo o debilitando la aplicación rigurosa de estas garantías del procedimiento administrativo que la Ley 1437 consagra como fundamentales? esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo asegurar que la búsqueda de la eficiencia no se coma las garantías? Es un equilibrio delicado y una vigilancia constante que se necesita. Sin duda, algo en que pensar y sobre lo que seguir profundizando. Muchísimas gracias por este análisis tan detallado. Un placer, como siempre.